Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. doctor. Buenas Buenas tardes. tardes. Disculpen que les he hecho esperar un momento. Tengo un contratiempo, pero no importa, vamos a tratar de sobrellevar la actividad. Bien, como les mencionaba, hola Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes. Como les mencionaba ya días atrás, a partir de esta semana lo que vamos a empezar a ver son grupos de análisis clínicos, ¿sí? Eh, y lógicamente la interpretación de cada uno de ellos, ¿no? Pero digamos que los análisis clínicos también pueden ser análisis individuales, como también pueden ser un paquete de análisis, ¿no? Como hablamos en el caso de los perfiles. Existen los perfiles lipídicos, existe pues la numeración o fórmula leucocitaria, como lo llaman. También existen algunas pruebas de inmunohistoquímica, pruebas sanguíneas, antibiogramas, pruebas de coagulación, eh, entre otras, ¿no? También las pruebas de perfil hepático, pruebas hormonales, entre otras, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar revisando, primero recordando alguna información previa que ya tenemos nosotros referente a las diferentes pruebas que se suelen ejecutar dentro de lo que es el laboratorio clínico, ¿sí? Y ya el día de mañana yo les voy a estar alcanzando un caso, uno para que ustedes puedan interpretar el caso y otro para que puedan, o en este caso, ustedes resolver el caso o tal vez interpretar los resultados del caso, ¿no? Cuando hablamos de casos clínicos, se pueden manejar desde dos maneras. Uno es que yo presente el caso desde cero, ¿no? Entonces, donde lógicamente va a tener los valores de las respectivas pruebas que se han realizado a un paciente, y ustedes con toda la información que existen, pues, tanto en el internet, en los libros, ustedes puedan hacer la interpretación y llegar a un posible diagnóstico. Esa es una manera como se abordan los casos clínicos. Y otra manera de revisar los casos clínicos es que se le dé ya un estudio de un caso clínico. Entonces existen, así como los artículos, existen artículos que se refieren a un estudio específico de un caso clínico. Sí, lógicamente ahí están todos los valores de las pruebas bioquímicas, ¿sí? Y inclusive no está la interpretación y están los resultados, pero lógicamente no consiste solamente en leerlo, sino lógicamente en revisarlo, entenderlo y confrontar con la literatura que nosotros tenemos, ¿no? Porque el hecho de que se haya publicado el estudio de un caso clínico no necesariamente, digamos, afirma, ¿no? Afirma o niega un posible diagnóstico, sino que puede ser el caso también que varíe, ¿no? Ustedes saben de que los resultados suelen variar dependiendo algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el lugar, la raza, la edad, el sexo, ¿no? Suelen variar. Entonces, eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar lo concerniente a priori relacionado a un perfil que es muy común, ¿sí? Que en este caso se refiere pues a un perfil hepático, donde ahí, por ejemplo, debemos tener en cuenta las funciones, ya por lo menos conocemos de la parte fisiológica, conocemos de la parte fisiológica, eh, a la vez también conocemos algunas, digamos, algunas pruebas más usuales que se realizan en este perfil hepático, que involucra el ser un perfil hepático,
¿sí? Porque tengan en cuenta que el conjunto de pruebas que lógicamente me va a perfilar alguna posible enfermedad por la presencia de alguna sustancia, por la ausencia de otra, o tal vez porque a pesar que se encuentran, los valores no son los esperados. En algunos casos hay valores que son superiores y en algunos casos que son mínimos. Y cada uno de ellos, sí, cada uno de ellos perfila un posible diagnóstico, ¿no? Hay métodos directos y hay métodos indirectos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son esas posibles pruebas hepáticas, por ejemplo, que nosotros podemos... eh, un segundo, por favor. Para las pruebas funcionales hepáticas, ¿sí? Por ejemplo, me dice, se tiene una serie, ¿no? Una serie de test que pueden alterar, me dice, que pueden verse alterados en diferentes enfermedades, ¿no? Hepatobiliares. Por ejemplo, tenemos los test biológicos de enfermedades hepatobiliares, ¿sí? Que son encuestas que se realiza, pues, a los pacientes para poder una posible enfermedad hepática. Ya está. Tenemos, por ejemplo, las bilirrubinas, recuerden, las bilirrubinas, las, las enzimas, ¿no? Las enzimas, por ejemplo, las transaminasas, ¿no? Por ahí teníamos, por ejemplo, la GOT, ¿no? La transaminasa glutámico oxalacética, tenemos la AST, la aspartato aminotransferasa, ¿no? Entre otras. Y que por lo general estas enzimas van, cuando están en concentraciones superiores a las normales, pues, que es vía de, o la sangre, por lo general, sí pasa al nivel del hígado, ¿no? Las vías inferiores hepáticas, sí, llega al hígado y del hígado pues llega al corazón y de ahí es que se empieza a difundir, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de transaminasas, eh, la mayoría de sustancias externas van a pasar por el hígado, ya que en el hígado tenemos un gran arsenal de enzimas que por lo general tenemos los test de función de la protrombina, de varias veces de Joel Ávila, me dice, solicita anotar el contenido compartido. Muy bien.
Tenemos las albúminas y las globulinas, ¿no? También recuerden que son proteínas muy importantes que están a nivel de sangre, ¿no? Tenemos al amoníaco, o sea, la cuantificación indirecta de amoníaco, y también tenemos los ácidos biliares, una función importante. A su fórmula química de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros tengamos, ¿sí?, la destrucción o la disminución de glóbulos, en este caso de glóbulos rojos, entonces estos se van a ver incrementados. La mayor parte de la bilirrubina se dice que se produce por la destrucción de glóbulos rojos, me dice viejos, del sistema mononuclear fagocítico en el vaso, ¿no? Entonces, cuando tenemos acción de glóbulos rojos, por lo tanto, esta bilirrubina se ve incrementada. Ya vamos a ver más adelante qué involucra cada. Como bien ha mencionado, todo este proceso se da, me dice, en el sistema mononuclear fagocítico, ¿sí?, que se ubica en el vaso. Ahora, ¿qué se da a nivel del vaso? A nivel del vaso, acá es donde se rompen los hematíes, ¿sí? Se libera la hemoglobina, se libera la hemoglobina, ¿sí? Y en este caso, como tenemos algunos macrófagos, estos se encargan de destruirlos, ¿no? Y se va a separar tanto, ¿sí?, la globina, ¿sí?, que es una proteína, con el grupo EN, con grupo EN. Este grupo EN, por la acción de una enzima que es la oxigenasa, este grupo EN es convertido en biliverdina. Y esta biliverdina, por acción de una enzima que es la biliverdina reductasa, ¿sí?, lo transforma a bilirrubina. ¿Correcto? Es no conjugada porque todavía esta bilirrubina está libre. Es una bilirrubina libre. Bien, entonces directamente, cuando encontramos una concentración de bilirrubina incrementada, quiere decir que hay problemas a nivel, pues, de los glóbulos rojos. Por ejemplo, acá tengo un proceso mucho más grande, ¿no? Porque recuerden que acá yo veo ya todo el proceso, es un proceso completo. Recuerden que la bilirrubina anterior se había quedado como bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada, ¿correcto?, pasa al plasma y se conjuga. ¿Con quién se conjuga? Se conjuga con la albúmina. Se conjuga con la albúmina. Entonces, se une con la albúmina, ¿sí?, por las vías sanguíneas transportadas hasta el hígado. El hígado, me dice, es captada. Entonces, la bilirrubina ya conjugada llega al hígado, ¿sí?, y es captada por los receptores, me dice, de los polos sinusoidales, ¿sí?, de los hepatocitos. Y se unen, se vuelve a conjugar, ¿sí?, y se une a unas proteínas llamadas ligandinas, ¿sí? Y estas son llevadas, pues, a través del retículo endoplasmático liso y se conjugan, me dice, con ácido glucurónico. Recuerden que cuando ustedes desarrollaban el tema de bioquímica, existían, pues,
un proceso que se llamaba un xenobiótico. Y los procesos xenobióticos son aquellos que pretenden convertir a las sustancias extrañas del organismo, que son por lo general polares, ¿sí? Convertirlos en no polares para ser excretadas. Ahora, para que haga esa conversión, son necesarias reacciones. Y existían reacciones de fase 1, que por lo general eran oxidación, reducción e hidrólisis, que es lo que hemos visto hace un momento acá, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo oxidación con la N-oxidasa y reducción con la bilirrubina reductasa. Y en algunos casos también hace hidrólisis. Pero si con eso no es suficiente, entonces empiezan a trabajar las enzimas o reacciones de fase 2. Y las reacciones de fase 2 son aquellas que por lo general conjugan. Se conjuga con ácido glutámico, se conjuga con ácido glucurónico, ¿sí? Entre otros. Pero la idea es que vaya conjugado para que estas sustancias a donde se ha conjugado, que por lo general son proteínas, sirvan de transporte o carriers, ¿sí? Y sean expulsados de mi organismo. Muy bien. Entonces, una vez que son llevados al retículo endoplasmático liso, se conjuga con el ácido glucurónico. Este ácido glucurónico, además, ¿sí? Eh, es afectado por una enzima, dice, por una enzima transferasa, ¿ya? Transferasa. Esa enzima transferasa es la UDP, glucuronil transferasa, ¿no? Es decir, se llama uridina difosfato glucorinil transferasa. Muy bien, esta enzima en mono y diglucurónido de bilirrubina. Luego, unos lisosomas, ¿sí? Y ácidos grasos, me dice, luego lo sacan a los canalículos biliares y luego esta bilirrubina, ¿sí? Es llevada al intestino. En el intestino las bacterias, ¿sí? Como por ejemplo las beta-glucuronidasas, lo convierten en urobilinógeno. Este urobilinógeno es excretado por las heces, ¿no? Pero de manera oxidada, ¿sí? Y hay otro grupo que se absorben. Ustedes saben que a nivel del colon existen pues las vellosidades intestinales, ¿no? Entonces se absorben por el colon y algunos pues retornan al hígado, ¿correcto? Una vez que se absorben por el colon, nuevamente por la vena porta hepática, nuevamente llega al hígado. Y otros son dirigidos a los riñones. Entonces digamos que la bilirrubina va a seguir todo este proceso. Metabolismo de la bilirrubina y los pigmentos biliares. ¿Cómo es que esto pues afecta a los pigmentos biliares? Ya habíamos visto que están los glóbulos rojos y lógicamente los macrófagos del sistema retículo endotelial me dicen, ¿no? Son aquellos que se encargan de separar pues a la hemoglobina, ¿no? Separan al grupo M de la proteína globina. Y este grupo M o hemoglobina tiene una relación constante con el hierro, ¿no? Esta vez, ¿no? Este grupo M, está el hierro,
y está la globina. Muy bien. De la misma manera, luego que ha pasado todo este proceso y está como bilirrubina indirecta, ya hemos visto que esta se conjuga. Se conjuga la misma, pues, que una parte de ellas llega a la flora intestinal. El urobilinógeno se encarga, en este caso fue un urobilinógeno que se excreta por las heces, y también hay un grupo de urobilinas que se absorben y nuevamente llegan al hígado, absorben y nuevamente llegan a todo el sistema hepático, ¿no? Y hay un grupo que pasa a los riñones. Es lo que ya habíamos mencionado. Es similar, ¿ya? Valores normales de la bilirrubina. Entonces, va a depender mucho en qué fase lo encontremos, ¿no? Porque tenemos, pues, yo puedo cuantificar bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. O sea, puedo tener cualquiera de las dos bilirrubinas. Claro está, claro está, de que son directamente proporcionales. Tanto la bilirrubina indirecta o directa luego se va a convertir en bilirrubina indirecta. ¿Sí? En este caso tenemos bilirrubina directa, valores normales son de 0,1 a 0,3 miligramos por cada 100 mililitros. Y la bilirrubina indirecta es menor, me dice, de 0,7 miligramos por mililitros. Que la suma de estas dos, que también se pueden cuantificar, tanto directa como indirecta, van de 0,3 a 1 miligramo por cada 100 mililitros. ¿Cómo es que se va a ejecutar esta actividad? Por ejemplo, esta prueba. Primero se sugiere estar en ayunas. Si estamos en ayunas, no se debe consumir algunos barbitúricos. Recuerden que los barbitúricos trabajan, son tranquilizantes, correcto. Trabajan a nivel del sistema nervioso. Tampoco se sugiere el consumo de cafeína, penicilinas, ya que me dice pueden disminuir los niveles de esta sustancia en sangre. Factores que interfieren en la medición de la bilirrubina, me dice, por ejemplo, son la sangre embolizada. Es decir, si es que no hemos hecho una buena toma de sangre, una buena toma de muestra de sangre, es posible pues que ya en la misma toma hayamos hemolizado, ¿sí? Algunos de estos glóbulos rojos, por lo tanto van a estar totalmente disponibles, o sea, los valores van a ser superiores a los esperados. El contenido en grasa y la luz, me dice, pueden alterar su análisis correcto. Recuerden de que hemos visto varias enzimas, ¿no? que trabajan a nivel de la transformación de la bilirrubina. Entonces, muchas de estas enzimas son fotosensibles. Recuerden que la temperatura también incrementa las velocidades de reacciones de las enzimas. Asimismo, si es que la muestra es sangre, entonces esta debe ser trasladada, me dice, al laboratorio en tubos especiales, ¿no? Por lo general que tienen un anticoagulante. Y los volúmenes que se requieren para esta prueba son, por lo general, me dice en este caso, se requiere 10 mililitros de sangre para estos parámetros bioquímicos. Claro, es que me están hablando, por ejemplo, que
con esos 10 mililitros de sangre yo puedo obtener pues bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, ¿sí? Entre otras más. Y también para este caso puede utilizarse algunos métodos colorimétricos, ¿no? Por ejemplo, me dice que se puede utilizar un reactivo que se llama el reactivo de Diazo, ¿no? Que es el nitrito de sodio, me dice, más el ácido sulfanílico. ¿Qué pasa si es que estos valores de bilirrubina varían? Por ejemplo, ¿no? Puede ser el caso que tengamos hiperbilirrubinemia, ¿no? Por ejemplo, me dice hemoglobina no conjugada, que si es que tengo, por ejemplo, elevada concentración de bilirrubina, ¿sí? Pero sobre todo de la no conjugada, es muy propenso o podría apoyar al diagnóstico de una anemia hemolítica, de una eritroblastosis fetal, de una disfunción, me dice, de la captación. Eh, También existe un síndrome que se llama el síndrome de Crigler, ¿sí? Me dice, se caracteriza por una ictericia congénita, ausencia, me dice, hereditaria, debido a la actividad de la uridina difosfato glucuronil transferasa en el hígado. O enfermedad de Gilbert, ¿no? Que me dice consiste en un defecto en la absorción por las células parenquimatosas del hígado, ¿no? Y eso también se debe, me dice, a la actividad reducida de la uridil, ¿sí? De la uridina difosfato, ¿no? Glucuronil transferasa. También podríamos nosotros asociarlo a un proceso hemolítico o una eritropoyesis ineficaz, ¿no? Si tenemos elevada concentración de bilirrubina conjugada, o sea, hay valores superiores a los normales, podríamos asociarlos a cuadros de cirrosis, hepatitis, ya sea aguda o crónica. Podemos asociarlo pues a una obstrucción, me dice, de la vía biliar, a tumores biliares. Síndrome, me dice, de Dubin-Johnson, que consiste en aumento de la concentración de bilirrubina conjugada. El síndrome de Rotor, que en este caso se debe a concentraciones elevadas de bilirrubina. Me dice predominantemente de la fracción conjugada. O sea, existe elevadas concentraciones de la bilirrubina, pero sobre todo predomina la fracción conjugada. Dice mayor a 4,5 miligramos por decilitro, pero es menor de 10. Hay otra sustancia también que se suele dosar cuando tenemos problemas hepáticos, que son las transaminasas. Por ejemplo, las transaminasas, me dice, son indicadores sensibles de citólisis, ¿no? Destrucción de las células. Eh, Catalizan reacciones químicas en las células. ¿Sí? O sea, ayudan a los procesos de degradación en las células, en las cuales me dice un grupo amino es transferido. Entonces se llaman transaminasas porque transfieren grupos aminos, ¿sí? De una molécula donadora a una molécula que recibe, ¿no? Por lo general un cetoácido. Y estas pueden ser, por ejemplo, el glutamato oxalacetato transaminasa,
o algunos dicen glutamato, oxalacético, transaminasa, GOT, ¿sí? O también AST o se llama aspartato aminotransferasa. O también puede ser, me dice, la alanina aminotransferasa, ALT, ¿no? O transaminasa glutámico pirúvica, que es la GPT, grupo de transaminasas. Las transaminasas, por ejemplo, del grupo GOT, o sea, transaminasa glutámico oxalacética, me dice, puede asociarse a una gran concentración en el corazón, en el hígado, riñón y los músculos. Me dice, no es un indicador altamente específico de daño en el hígado. El detalle es que cuando hablamos de transaminasas, podemos afirmar solo que hay un proceso infeccioso, pero no sabemos a qué nivel. Me dice, son útiles para determinar enfermedades hepatocelulares agudas. Y su elevación, me dice, es directamente proporcional al daño celular. Y puede ser un indicador de evolución de una enfermedad, que en algunos casos se puede utilizar como parámetro indicador de una lesión cardíaca. Recuerden de que esta enzima se encuentra en grandes concentraciones a nivel del corazón, a nivel del hígado, riñón y los músculos. ¿Cómo es que se ejecutan estas pruebas? De la misma manera, el paciente acude en ayunas. El ejercicio físico intenso, me dice, puede elevar estos niveles. Recuerden que cuando hay ejercicio intenso, ¿sí? Se suele pues forzar, ¿no? Forzar algunos músculos y por lo tanto se pueden secretar también este tipo de sustancias. Puede aparecer, me dice, bajo el nivel, puede aparecer un nivel muy bajo durante el embarazo y a la vez también en deficiencias de vitaminas, ¿no? Y también en la cetoacidosis diabética. Los valores normales, en este caso de las transaminasas, en el hombre pueden ser de 8 a 30 unidades internacionales por litro y en el varón de 6 a 25 unidades internacionales por litro. ¿Qué encontramos, por ejemplo, o qué podemos asumir? ¿Qué podemos asumir cuando encontramos resultados anormales de transaminasas? Por ejemplo, podemos asumir alcoholismo. Quiere decir que el alcoholismo puede hacer que incrementen estas transaminasas. La anemia, la colestasis, la cirrosis, las distrofias musculares, enfermedades musculares, la hepatitis, ¿no? Un proceso de hepatitis, cetoacidosis diabética, embarazo, enfermedades renales, infecciones víricas, infarto al miocardio. Asimismo, me dice niveles disminuidos de esta enzima, la transaminasa glutámico oxalacética, la GOT, puede indicar beriberi. Recuerden que el beriberi es una enfermedad que se da por la deficiencia de la vitamina B1, ¿no? La tiamina, la tiamina. Entonces, si es que eso se puede deber pues a una deficiencia de vitaminas. Quiere decir, las personas también no, si es que no consumen una dieta rica en vitamina B1,
pueden tener los valores, pues, de transaminasas elevadas. Asimismo, si el paciente es alcohólico, ¿sí? También estos pueden tener las concentraciones de vitamina B1 disminuidas. Bien, también se apoya para procesos de intervenciones de cirugía cardíaca, ¿sí? Puede también usarse en isquemias hepáticas, puede solicitarse, en este caso, medicamentos tóxicos. ¿No? Recuerden que así como existen sustancias que pueden proteger a nuestro hígado, ¿sí? Hay otras que también las deterioran. Se puede inferir necrosis hepática, pancreatitis, traumatismos musculares, ojo, y tumor hepático. Entonces, cuando hablamos de transaminasas, no necesariamente te está diciendo que hay un problema en el hígado, sino que hay un problema a nivel de todo el organismo. Tienes toda esa posibilidad. Por ejemplo, las transaminasas del tipo GPT. Me dice, en este caso, esta sí tiene mayor concentración en el hígado. Contiene, me dice, el cociente que vas a encontrar entre estas dos transaminasas. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, hacemos un cociente entre las transaminasas. Por ejemplo, tengo un cociente, por ejemplo, del GPT entre la GOT. Y si esos valores, ese cociente te da mayor que uno, por lo tanto, está asociada a una enfermedad hepática, pero del tipo vírica. Y si ese cociente te da menor que uno, es posible que tenga una enfermedad del tipo cirrosis hepática, congestión hepática o tumores hepáticos. El valor de estas transaminasas está, pues, en hombres de 8 a 35 unidades internacionales por litro y en mujeres de 6 a 25 unidades internacionales por litro. Es muy parecida a la anterior, ¿no? Porque al ser transaminasas también, si encontramos valores aumentados, es posible que tenga esa persona problemas de alcoholismo, anemia, cáncer de hígado, cirrosis, distrofias musculares, enfermedades renales, enfermedades musculares primarias, enfermedad de Wilson, que lo hemos visto hace un momento, ¿no? Hepatitis, intervenciones de cirugía cardíaca, isquemia, medicamentos tóxicos, necrosis hepática, pancreatitis, traumatismos, infecciones e infarto al miocardio. Esta es otra enzima. Esta enzima se llama fosfatasa alcalina. Esta enzima es la encargada, me dice, del transporte de metabolitos a través de la membrana. Esta es la que funciona eh, permitiendo el ingreso de una u otra sustancia, ¿no? En la membrana celular. Es una hidrolasa responsable, ojo, recuerden que estas enzimas pueden oxidar, reducir o hidrolizar, ¿sí? Y las que hidrolizan se llaman hidrolasas. Responsable de eliminar los grupos fosfatos de varios tipos de moléculas como nucleótidos. Recuerden que tenemos, por ejemplo, ATP, ADP, AMP, entre otros, ¿no? Asimismo, son los responsables de eliminar grupos fosfatos de las proteínas y de los alcaloides.
¿A qué nivel encuentro elevadas concentraciones de fosfatasa alcalina, por ejemplo, en el hígado, las mucosas del ilio, los riñones, en las placentas, ¿no? En las estructuras óseas? ¿Cómo es que se obtiene? Siempre ayunas, ¿no? Ayunas, en este caso piden como mínimo 6 horas previas. Eh, Esta muestra se almacena, me dice, en un tubo con anticoagulante y los valores normales son, por ejemplo, en adultos de 40 a 140 unidades, en niños menores de 2 años de 85 a 235, ¿no? Valores elevados. En niños de 2 a 8 de 65 a 120, en niños de 9 a 15 de 60 a 300 y en adolescentes entre 16 y 21 años de 30 a 200. Dice, en niños y adolescentes con crecimiento óseo, es normal que se encuentre elevado. Entonces, si son niños, es por eso que tenemos, pues, en niños menores de 2 años, tengo de 85 a 235. Esos valores son normales, ya que el niño se encuentra en un crecimiento óseo. Y también, si observamos en el caso de las embarazadas, sí, me dice, aumenta en el tercer trimestre. Sus valores suelen aumentar. ¿Qué pretendemos encontrando estos valores aumentados? Por ejemplo, alcoholismo, anemia, igual, ¿no? Cáncer, cáncer de huesos, cáncer de próstata, colestasis, fracturas, enfermedades de los huesos, hepáticas, renales, si se asocian, enfermedad de Payet, hepatitis, hiperparatiroidismo, leucemia, osteomalacia cuando están los huesos frágiles, prostatitis, entre otros. Bien, bien. Por ejemplo, cuando hay un aumento discreto, ¿sí? Menor, me dice, al valor 3 veces de lo normal, se puede asumir pues una hepatitis aguda, crónica, ¿sí? Y la cirrosis. Pero cuando el aumento ya es marcado, o sea, 4 veces, mayor a 4 veces de lo normal, ya hablamos pues de una ictericia obstructiva, ¿no? Y una obstrucción parcial. ¿Por qué son los niveles disminuidos? Porque no hay una buena alimentación, ¿no? Existe una enzima que es la GGTP, que es la gamma glutamil transpeptidasa. Todavía se llama GGPT2, ¿no? Gamma glutamil transpeptidasa 2. Esta enzima me dice es hepática, transfiere grupos aminos a través de las membranas. Me dice la mayor parte de estas se encuentran pues a nivel hepático, ¿no? En vías biliares. También se utiliza para evaluar problemas hepáticos. Es sensible, me dice, sobre todo en problemas de obstrucción de las vías biliares. Es la enzima más sensible a los problemas hepáticos producidos por alcohol, ¿no? Por ejemplo, yo tengo todavía pendiente una sustentación del doctorado, ¿sí? Espero sustentar, Dios quiera, antes de fin de año. Y justo hicimos la parte experimental, ¿no? La parte experimental en ratas,
a las cuales le estábamos induciendo pues daño hepático, hepatotoxicidad. Y este daño hepático lo hemos inducido con alcohol. Le hemos administrado alcohol por unos 30 días, ¿sí? Y lógicamente, luego de eso hemos aplicado tratamientos, ¿sí? Hemos aplicado tratamientos. Eso me ha permitido ver primero cómo es que los tratamientos, estamos utilizando un producto vegetal, ayudan, ¿no? Ayudan a proteger, ¿no? El efecto es protectivo, protector, ¿no? Una cosa es que usted vea un efecto protector y otra cosa es que vea usted un efecto curativo. El efecto protector es antes que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo dar pues silimarina, ¿no? Le doy silimarina para ver si la silimarina le va a proteger. Y luego le doy el tóxico. Se supone que tiene que haber un grado de protección. Y eso lo comparo con un producto vegetal que también tiene hepatoprotectores. Pero eso no acaba ahí porque yo tengo que observar algunos cambios. Entonces, para esos cambios hemos hecho un perfil hepático y un análisis anatomopatológico. En el análisis anatomopatológico, lógicamente hemos sacado muestras de hígado y lo hemos mandado al patólogo para que verifique cuánto es que ha protegido. Y dentro de las pruebas bioquímicas, dentro del grupo de las pruebas bioquímicas, hemos hecho esta prueba de la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Y por qué esta prueba? Primero, porque el método de inducción ha sido con alcohol. O sea, estamos provocando un daño hepático con alcohol. También se le ha hecho transaminasas, se le ha hecho bilirrubina, entre otros, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? El detalle que es un poco costoso, nada más. Tiene que hacerse 60 ratas en promedio. Bien, entonces me dice, es la enzima más sensible a los problemas hepáticos producidos por el alcohol. Me dice, es la primera que se eleva, es la más sensible a los daños producidos por el alcohol y se asocia a la elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces, también hemos hecho fosfatasa alcalina, excepto en problemas óseos. Problemas óseos, en los que me dice solo se eleva la fosfatasa alcalina. Problemas hepáticos, entonces hago mi gamma-glutamil transpeptidasa 2 y a la vez puedo hacer mi fosfatasa alcalina. Pero aparte de eso también se han hecho transaminasas. Para esta actividad no es necesario estar en ayunas. Me dice, pero como se realiza con las mismas muestras de sangre, es mejor estar en ayunas, me dice, ¿no? Es decir, no es lógico que te hagan una de estas pruebas si no te aplican las otras de rigor. Entonces, por lo general uno va por un paquete de pruebas. Cuando es un perfil hepático, los perfiles son un conjunto de pruebas que se van a apoyar unas con otras, ¿no? Me dice, hay que tener en cuenta, me dice que ciertos medicamentos pueden alterar estos valores, como el alcohol, el fenobarbital sódico, la fenitoína, que son anticonvulsivantes, ya que estos suelen disminuir sus valores. En los hombres, en varones, los valores promedios son de 8 a 38 unidades por litro y en mujeres de 5 a 27 unidades por litro. Los valores anormales, ¿sí?, pueden indicar, por ejemplo, si hay elevada concentración de esta enzima, alcoholismo.
Asimismo, colestasis, o sea, obstrucción de las vías biliares, cirrosis, hepatitis, infecciones víricas, insuficiencia cardíaca, isquemias. eh, Indican que también estamos tomando alguna sustancia o medicamento que es hepatotóxico, puede indicar necrosis o puede indicar tumores, ¿no? Tumores hepáticos. Recuerden que existía un test, que es el test de la función hepática. Test de la función hepática. Este test de la función hepática eh, lo que hace es analizar ciertos parámetros. Por ejemplo, para este test se ven las concentraciones de la albúmina. Me dice, la albúmina es una principal proteína de la síntesis hepática y la más abundante en el cerebro. Acá viene lo importante, que su producción depende de la función hepatocelular, ¿no? Me dice, hepatocelular también depende de un adecuado aporte de aminoácidos, de una presión oncótica plasmática y de los valores de algunas citocinas o citoquinas. La medición de la albúmina en sangre es un buen indicador de la función de la síntesis del hígado, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice, su función depende de la función hepatocelular, o sea, se elabora a nivel del hígado. Entonces, si encuentro adecuadas concentraciones, quiere decir que no tengo problemas hepáticos. Su nivel plasmático es de 3,5 a 5 gramos por decilitro. Y esta albúmina, mira, equivale a un 54,3% de las proteínas plasmáticas, ¿no? El resto de proteínas presentes en el plasma se llaman globulinas. Esto es muy importante. Hago un perfil hepático y también solicito albúminas y globulinas. Ya sé que en el organismo las albúminas son aproximadamente un 54-55% y las globulinas un 45%. Eso quiere decir más o menos que están en proporción de 11 a 9, de 11 a 9. Y ese dato también. ¿Qué quiere decir? Entra mayor cantidad de globulinas y menor cantidad de albúminas, eso quiere decir que hay problema hepático, ¿no? Puede establecer también esa relación. ¿Cuándo disminuye la albúmina? Cuando hay problemas hepáticos como la cirrosis, desnutrición, problemas como el síndrome nefrótico, trastornos intestinales, enfermedades genéticas. Y las albúminas pueden ser, me dice, por ejemplo, ceroalbúminas, ovoalbúminas, lactoalbúminas. Me dice las características. Pueden poseer un pK, ¿sí? Una constante de 8,5, un pH de 8, son ligeramente básicas. Su peso molecular es 69, debe ser unidades de masa atómica. Un potencial de ionización de 4,9, una vida media de 19-21 días, ¿no? ¿Qué hace la albúmina? Se encarga del mantenimiento de la presión oncótica. Se encarga del transporte de hormonas tiroideas, liposolubles, de ácidos grasos libres. La bilirrubina no conjugada transporta fármacos, son proteínas de transporte, son carriers. Se une de manera competitiva con el calcio, se encarga del control del pH y funciona como un transportador de la sangre, ¿no? Y se encuentra en el plasma.
¿Cómo es que se hace esta actividad? Se suspenden los medicamentos porque pueden alterar sus concentraciones. Me dice aumentar las mediciones esteroides anabólicos, los medicamentos antes de hacerse esa prueba. Los valores normales de 3,4 a 5,4 gramos por decilitro. Y si encuentro valores, ¿sí?, bajos de albúmina, podemos asociarlo a una citis, quemaduras, glomerulonefrática, de Crohn, desnutrición, síndrome nefrótico, entre otros. También hay que tener, me dicen, en consideración que si el paciente está recibiendo grandes cantidades de líquidos intravenosos, me dice el resultado puede ser impredecible. Se reduce durante el embarazo también. Esto es parecido al anterior. Las globulinas. ¿Qué sabemos de las globulinas? Ya hemos visto que son casi el 45% de proteínas solubles en todos los animales y vegetales. Se dividen en tres grupos, las alfa, beta y las gamma globulinas. Y las gamma globulinas, me dice, se relacionan a los anticuerpos, ¿no? Como inmunoglobulinas M, G y A. Cuando hay un aumento en las proteínas, ¿sí?, de las gamma globulinas, también suele indicar infección aguda, enfermedad inflamatoria, hiperinmunización, mielomas, macroglobulinemias, las más importantes, ¿no? Por ejemplo, las seroglobulinas de la sangre, las lactoglobulinas de la leche y las zooglobulinas, por ejemplo, del huevo, ¿no? También tenemos, me dice, las legúminas, el fibrinógeno, los anticuerpos y numerosas proteínas que son similares. Muy bien. Segundo, ya pasamos para el otro tema.
Bien, jóvenes. Entonces, la protrombina lo voy a dejar para la próxima semana, porque esto se divide en dos partes. Segundo, de una vez lo culminamos, ¿ya? Para que no quede pendiente. Bien. Otra prueba que también nosotros podemos asociar se llama el tiempo de protrombina. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la coagulación. ¿Ya? Muy bien. Bien. Entonces, el tiempo de protrombina, también recuerden que la protrombina va a ser una proteína, al igual que las albúminas, al igual que las globulinas. La única diferencia es que esta protrombina, pues, se va a encargar del proceso de coagulación. Eso ya lo vamos a ver al detalle más adelante. ¿Sí? Hay métodos, me dice, hay métodos manuales para ver el tiempo de protrombina o tiempo de coagulación. Eh, por ejemplo, me dice, esta muestra debe ser tomado en un plasma, que es el plasma con citrato. Los valores normales de la coagulación va a ser de 12 a 13 segundos, ¿no? De 12 a 13 segundos. Y si vemos pues que no coagula en esos 12 a 13 segundos, entonces puede ser que ocurran algunos factores de coagulación que están alterados, ¿no? Por ejemplo, los factores de coagulación me dice 10, 7, 5, 2, 1, ¿no? Asimismo, cuando el tiempo de protrombina es superior a los 12 a 13 segundos, se le asocia pues a enfermedades hepáticas, ¿correcto? Muy bien. Se expresa en segundos sobre el valor de referencia, ¿correcto? Ahí también está la parte de la farina en pacientes con tratamientos anticoagulantes, ¿no? El INR es más correcto, ¿no? El INR son las siglas, en este caso, de tiempo de protrombina, ¿no? La relación, ¿no? Es una relación normalizada internacional, ¿no? Donde se hace la relación, pues, entre la prueba y los valores normales. A una hepatitis aguda. Puede haber hepatitis crónica. Si el tiempo es mayor a 3 segundos, se le asocia a un defecto de los factores 7, 10, 5 y 2. Puede ser también que se asocie a enfermedades hepáticas agudas y crónicas, a obstrucciones biliares. También se asocia a tratamientos con anticoagulantes. También relacionado a ello tenemos a los ácidos biliares, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al colesterol. Este mismo colesterol, ustedes saben que tiene que ser degradado, ¿no? Se llega a los ácidos biliares, ahí tenemos al ácido cólico, el ácido desoxicólico, ¿sí? Que va a desagregar hasta sales biliares. Estos ácidos biliares, me dice, el 80 y 90% se almacenan en las vesículas biliares. Y estas se van eliminando, si al tubo digestivo, me dice, con ingesta de alimentos.
el 20 y 10% que faltaba se elimina el tubo digestivo, pero ya de forma continua. O sea, constantemente se están eliminando ácidos biliares, ¿no? Estos se suelen reabsorber en el ileón distal, la vía portal y en el hígado. Los valores de estos ácidos biliares en ayunas pueden ser de 5 a 10 micromoles por litro. Aumenta, me dice, cuando hay una enfermedad hepática. También son indicadores específicos muy sensibles de enfermedad hepática y no son específicos, me dice, para distinguir entre distintas enfermedades hepáticas, ¿no? Es decir, simplemente te va a decir si hay un problema hepático o no, nada más. No hay otra especificidad en su prueba. La prueba del amoníaco. La prueba del amoníaco. Esta prueba del amoníaco no viene a ser una prueba más de la síntesis de algunas proteínas. Como usted ve en la figura de la derecha, las proteínas por acción de las proteasas se convierten en péptidos. Los péptidos por acción de una peptidasa se convierten en aminoácidos. Estos aminoácidos, como su propio nombre lo dice, tiene el grupo amino, ácido, ¿sí? Estas se desagregan en grupos como el dióxido de carbono y los ácidos grasos, y producto de ese metabolismo se obtiene el amoníaco. Y el amoníaco a la vez se degrada en urea, la urea va a la orina y así sucesivamente. Producto del metabolismo de los aminoácidos se elimina, me dice, en el hígado a través de la síntesis de la urea. Entonces, cuando tenemos valores elevados de amoníaco, por ejemplo, asociamos a un proceso de hepatitis crónica o cirrosis, ¿no? También algunos síndromes como pacientes con Shunt, me dice, portosistémicos, síndromes de Reye, déficits enzimáticos de la urea. También tenemos algunos procesos, por ejemplo, los tratamientos con ácido valproico o glicina. Muy bien, también se puede observar concentraciones elevadas, por ejemplo, con leucemias agudas, en transfusiones sanguíneas, en trasplantes de médula ósea, ¿no? Y los valores normales son de 15 a 45 microgramos por decilitro, ¿no? de amoníaco. Muy bien, este también es el amoníaco, ya hemos hablado de ello. Bien, bien jóvenes. Bien, entonces, vamos a ver cómo es que lo manejamos. Ustedes me dirán, ¿cómo prefieren manejar el caso clínico? ¿Desde cero o desean analizar un artículo ya de un caso clínico? Es decir, yo les puedo dar datos y ustedes hacen la discusión, la conclusión de investigación a la cual han llegado del caso clínico, o les puedo dar que analicen un artículo referente a un caso clínico de este tema. Ya, entonces, no sé, ¿cómo es que prefieren esa actividad? Susan me dice analizar un artículo de un caso clínico. Bien. Doctor, buenas tardes.